física. Es el laboratorio que yo coordino y que yo tomo como base para ustedes. El laboratorio se llama así, Laboratorio de Física Aplicada a la Ciencia de la Salud, ¿no? Está aquí en el marco superior derecho, ¿no? Laboratorio de Física Aplicada a la Ciencia de la Salud, ¿no? Entonces, entre tantos guías, como son parte del manual, hemos escogido la experiencia 7, ¿no? Pero en realidad para ustedes es el laboratorio 5, ¿no? Y el tema es calor específico. Este tema se puede tratar de dos maneras, desde dos aplicaciones, si se quiere, ¿no? Uno, para hallar el calor específico de un sólido cualquiera, y dos, que es lo mismo, para evaluar la constancia de la energía térmica dentro de un sistema aislado, ¿no? Un sistema cerrado, básicamente, ¿no? Un sistema que no permite el pase ni de masa, ¿no? Ni de materia, ni de energía a través de sus paredes, ¿no? Está conformado por paredes adiabáticas, básicamente, ¿no? No hay transferencia desde el sistema hacia el medio o desde el medio al sistema. Esa es la intención. Entonces, se puede evidenciar el principio de conservación de la energía térmica dentro, ¿no? del sistema. Esa es una posibilidad. Es lo mismo. Se utiliza también la posibilidad de que con este equilibrio uno pueda determinar el calor específico de los sólidos, ¿no? Estos son los materiales que teníamos que... Le estoy presentando la guía que habíamos prefijado para el caso presencial, ¿no es cierto? Para el caso presencial. Acá estaban los elementos, ¿no? Los clásicos que ustedes ya conocen: soporte universal, varilla, el sujetador tipo doble nuez, y en este caso necesitamos una cocina eléctrica, el calorímetro, que ya se los mostré también de manera teórica, que es de la foto de la figura 7,1. La foto de la figura 7,1 es aquí lo ven como un vaso, que en realidad es un vaso de metal, que está compuesto de un vaso externo y un vaso interno. Es una doble pared, aire básicamente entre los dos, no hay ningún otro material, es suficiente. Se ha hecho pruebas, les conté yo que se hicieron pruebas antes de comprarlos, aceptarlos, y los errores salían muy bajos, y entonces se aceptó, ¿no? Tiene una tapa, de acrílico, que no la veo inclusive demasiado hermética, ¿no? Ajusta sí, a diferencia hay una tapa de antes, las antiguas tapas de madera, que ajustaban de manera muy hermética el recipiente, ¿no? Dos orificios, por uno de ellos se ingresa el agitador, que revisen por favor su PPT teórico, el agitador, que tiene un lacito en la parte inferior, con el cual se puede agitar un poquito el agua, muy poco el agua, para homogeneizar la temperatura interna del agua que se encontraría dentro del recipiente, y otro orificio en la parte central para ingresar un termómetro, ¿no? Un termómetro. Una probeta graduada para ingresar una cantidad determinada de agua. En un primer caso se agregan 150 mililitros, según lo que recomienda la guía. En otro caso 200 mililitros. El tope de esta probeta es de 100 mililitros. Eso implica que en el caso que yo necesite 150, tengo que echarle, digamos, una primera cantidad, hasta donde marque 100 mililitros, y luego preparar 50 mililitros, ¿sabes? Y verter en el recipiente los 50 adicionales para completar, para el caso, los 150 mililitros. Aprovechando que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico, entonces de esa manera ustedes pueden calcular la masa del agua que ustedes han colocado dentro del recipiente, ¿no? Entonces tienen la masa dentro del recipiente, y con el termómetro ustedes miden su temperatura. A esa temperatura le denominamos temperatura inicial del agua, ¿no? Temperatura inicial del agua, ¿no? Por supuesto, esa temperatura normalmente es temperatura ambiente,
¿no? Si estamos a 21 o 22 grados Celsius, es lo que marca el termómetro, esa es la temperatura que nosotros debemos considerar como la temperatura inicial del agua. Por supuesto, como el agua está en contacto con el vaso interno del calorímetro, entonces se asume que la temperatura del agua es igual a la temperatura, del calorímetro, ¿no? Refiriéndose por calorímetro al vaso interno, básicamente, ¿no? El vaso que está en contacto con el agua. Ya tenemos la temperatura entonces inicial del agua, la temperatura inicial del calorímetro, la masa del agua y la masa del calorímetro se encontraría a través de la balanza, se saca el vaso interno y se masa en la balanza, y así tenemos la masa del calorímetro, ¿no? Y como el calorímetro está fabricado de aluminio, entonces tenemos también en la tabla el calor específico del aluminio y por supuesto tenemos también el calor específico del agua. Todos esos datos están presentes y son datos que tenemos que usar para poder encontrar nuestra incógnita, ¿no? Nuestra incógnita. Esto se separa a un extremo de la mesa para que no se contamine con calor, ¿no? A un extremo de la mesa, a una esquina de la mesa se separa y por otro lado, en la otra esquina de la mesa se prepara este sistema básicamente para elevar la temperatura del sólido, ¿no? Hasta una temperatura inicial. Normalmente 95 grados Celsius, en algunos casos se puede llegar hasta 98, 99. Es un poco complicado llegar a 100 grados Celsius, pero ¿no? 98, 99 grados Celsius es suficiente, podría ser también 90, funciona, debe funcionar con 90 grados Celsius, con 95 grados Celsius, con 80, ¿no? También con cualquier valor. Lo importante es tener el valor de la temperatura del cilindro en un momento inicial, digamos, ¿no? Antes de hacer la mezcla. Esto se logra calcular o obtener es el término, obtener la temperatura del cilindro, si es que yo en un beaker apropiado, resistente a altas temperaturas, coloque una cantidad de agua, ahí no importa la cantidad de agua, ¿no? Recomendamos un 60% aproximadamente para que no rebase, no haya rebase de agua, y suspendemos, atamos al cilindro a través de la varilla, ¿no? De la varilla, y lo suspendemos para que esté en el seno del agua, ¿no? Que esté completamente sumergido, que no toque las paredes ni el piso, y tratamos también, si es necesario, suspender también, como ustedes pueden apreciar aquí, el termómetro tiene una orejita acá, del cual también se ata un hilo y se suspende, como en la figura 7,2, ¿no? Y tratando de que la bombilla, el detector del termómetro esté a la altura del cilindro, ¿no? Que no toque el piso tampoco ni las paredes, para que lo que registre sea la temperatura del termómetro. Se coloca el termómetro, se coloca todo el sistema en una cocinilla, se enciende la cocinilla, tratando de no obtener el 100%, ¿no? El valor del 100% para cuidar la cocinilla, trabaja el 80% de su máximo valor, tiene que ser 6 niveles, creo, hasta el quinto nivel o cuarto nivel, ¿no? Se gira la perilla y se espera, ¿no? Entonces, como está en contacto el cilindro, ¿no? Con el agua empieza a subir su temperatura, entonces, ¿no? De 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 92, 93, hasta 95 puede ser un valor aparente. Todo eso se registra con el termómetro que está aquí. Y cuando ustedes estén listos, ya 95, algunos quieren hacerlo 96, espera un poco más, ¿no? El agua ya está evolucionando, con mucho cuidado que no salpique, que no se vaya a quebrar ¿no? el beaker y que ustedes puedan quemarse con mucho cuidado. Ya están las recomendaciones colocadas en el manual de seguridad del laboratorio. Entonces, en ese momento ustedes cortan la cuerda aquí para que sea rápido,
otros estudiantes del grupo acercan el calorímetro y los otros cortan aquí y el cilindro que está a la temperatura que hemos registrado como temperatura inicial, 95 grados Celsius, lo introducen acá adentro. Lo tapan inmediatamente, y colocan el termómetro. Agitan un poquito ahí como para que se homogenice todo y esperan de manera prudente para que la temperatura del termómetro, ya que el termómetro, como se utiliza un solo termómetro, ¿no? A veces un solo termómetro, si este termómetro estaba a 98, ejemplo, ¿no? 98 grados Celsius, empieza, pues se coloca el termómetro acá y observamos que empieza a bajar el valor de la temperatura, ¿no? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, a veces llega, dependiendo del sólido, llegan 26, en otro caso 25, en otro caso 27 grados, ¿no? Esa temperatura final es la llamada temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio de todo el sistema. El sistema interno, ¿no? Sí, el sistema interno. Sistema interno. El sistema termodinámico interno. Entonces, todos los cuerpos que están dentro del sistema, el agua, el calorímetro, que está en contacto con el agua, y el sólido, van a llegar a la misma temperatura. Los cuerpos que estaban a mayor temperatura van a ceder temperatura, y los cuerpos que estaban a menor temperatura van a ganar temperatura. ¿Quién cede temperatura? El sólido, que estaba a 98. ¿Quién gana temperatura? El agua, el calorímetro, la parte interna, el vaso interno del calorímetro. Por supuesto, aquí también alguito ganará el termómetro, ¿no? Y alguito ganará este alambre de cobre, pero se desprecia. Se desprecia. Entonces tenemos nuestra ecuación para trabajarla básicamente en base a el sólido, el agua y el calorímetro. Eso se esperaría, y eso es lo que se hace en la experiencia, ¿no? Y se trabaja primero con un sólido de cobre, ¿no? Y con ese sólido de cobre, lo que hacemos es llenar esta tabla. Cobre y después trabajamos con aluminio, ¿no? O al revés, primero trabajamos con aluminio y después de cobre. Estamos hablando del cilindro, ¿no? Un cilindro. Y acá se colocan pues esos valores de lo que yo les decía, ¿no? De la masa del agua, la masa del sólido, la masa del calorímetro, todo eso son datos, se puede obtener fácilmente. La temperatura inicial del agua, la temperatura inicial del calorímetro, la temperatura inicial del sólido, ¿no? Y se espera que mediante este método de mezclas, ¿no? Nosotros podamos determinar la temperatura de equilibrio del sistema interno, de los cuerpos que se encuentran en el interior del sistema termodinámico. Y esa temperatura se anota aquí, en esta penúltima columna. Y con todos estos datos, se espera que ustedes puedan, ¿no?, aprovechar su teoría, lo que nosotros hemos explicado en teoría, y podamos hallar, ¿no?, en esa ecuación el valor de una de las variables incógnitas, que en este caso es el calor específico del sólido. Lo que está acompañando al calor específico se pasa a dividir. Ya está. En base a todo esto, nosotros determinamos el calor específico del sólido. Y ese valor registrado acá, luego lo colocamos en esta tablita, a eso le llamamos valor experimental, colocamos en esta columna o en esta celda, y luego nos fijamos en el apéndice, en la tabla, y colocamos acá, copiamos acá el valor del teórico del calor específico del sólido correspondiente. Si es aluminio, si es cobre, y luego mediante la fórmula del error, calculamos la discrepancia entre el valor experimental y el valor teórico, ¿no? Y eso lo colocamos aquí. Nos puede arrojar 10%, 8%, 10%. Nosotros, antes de adquirir ese calorímetro, primero yo lo hice 2 veces, hasta 3 veces, y me arrojaba valores entre 1,5 a 2%.
de discrepancia. Pero no contento con eso, para estar seguro de lo que íbamos a comprar, adquirir, ¿no? Aceptar la compra de 12 calorímetros, en esa época, estoy hablando hace casi 5 años, 6 años. Entonces, les pedí por favor a los profesores que hicieran, algunos de los profesores que están asociados al laboratorio, que llegan de manera regular al laboratorio, entonces que hagan la medición, ¿no? Los adjuntos del laboratorio, algunos profesores, y varios de ellos hicieron efectivamente esta experiencia y les arrojó igual, 1,5%. Con esa seguridad es que se compró estos calorímetros. Se aceptó la compra, porque nosotros no compramos, ¿no? A nosotros simplemente nos hacen el trámite, nos enseñan los calorímetros, y dicen, esto le parece aparente, esto lo acepta la compra, y si nosotros decimos no, simplemente se rechaza la compra, y si nosotros decimos sí, es aparente, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces nos hacen la compra y nos entregan el producto. Eso es lo que se hace generalmente. Por supuesto, gracias a la colaboración, obviamente, de los estudiantes que hacen un pago de laboratorio en su momento y un porcentaje, ¿no? De ese al 10%, a veces llega al laboratorio, ¿no? Porque ese pago obviamente lo recibe la universidad, una parte llega a la facultad y de una parte de ese dinero de la facultad llega al laboratorio, ¿no? Y cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años nos llegan algunos equipos, ¿no? Que obviamente no hay el presupuesto correspondiente para pues, que nos puedan agenciar de todos los equipos. Entonces, esa es la experiencia que se había pretendido hoy día. Para 2 casos, aluminio y cobre, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que simular esto para que ustedes hoy día puedan hacer su práctica. Por favor, tengan a mano la teoría, el PPT correspondiente, eso está explicado a detalle, les mostré yo con imágenes, ¿no? Todo el proceso asociado con este cálculo, el por qué aquí es una diferencia de temperaturas, ¿no? La final menos la inicial, la final menos la inicial, y por qué aquí era, ¿no? Al revés, ¿no? ¿No? En lugar de la final, era la inicial menos la final, ¿no? Estaba asociado con el menos, se recuerden bien, y hablé que había una convención que la cantidad de calor perdido era negativo y la cantidad de calor ganado era positivo. Todo eso se ha explicado ya. A pesar de eso, si tienen alguna pregunta, ustedes me la hacen, ¿no? Pero el marco teórico ha quedado completamente explicado en la clase de teoría correspondiente, ¿no? Ahora nuestro tema es ¿cómo simulamos esto? ¿Con qué simulador? El problema de los simuladores es que estos están hechos de manera muy simple. Hay uno que es muy bueno, pero que complica las cosas. Y es casi estático, no se visualiza el proceso. Nos da una imagen y luego colocamos un valor y nos da otra imagen, y punto, ¿no? Entonces se ve como muy falso el simulador, ¿no? Y los otros son muy simplistas. Esta experiencia es la que tengo yo problemas. En el caso de la experiencia de equilibrio, sí, se trabajó en una plataforma Fission y yo hice un pequeño ahí, programita, digamos, asociados a determinar el, 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 el valor de la fuerza para el equilibrio. Ese yo diría que cumple muy bien. También hice uno asociado con transformación de energía, pero no he podido conseguir ni hacer un simulador aparente. Te vamos a procurarnos uno, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes el contexto. ¿Tienen alguna pregunta para ir al simulador? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No se ha interrumpido el internet? ¿Me están escuchando, jóvenes? Correcto, correcto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Correcto, correcto. Entonces, ¿alguna duda? Todo está claro entonces, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a pasar. Ya tienen ustedes la guía, también tengan la mano la guía. Ahora va a ser sencillo, como ustedes pueden ver. Los simuladores solamente van a tomar en cuenta en los que he encontrado yo, y gratuitos por supuesto, no tenemos recursos, van a tomar en cuenta solamente el agua y el sólido. No van a tomar en cuenta el calorímetro, ya van a despreciar el calorímetro. Entonces es como si a esta tabla ustedes le colocasen aquí, donde dice masa del calorímetro, 0, pues, 0. Temperatura del calorímetro, 0. Entonces van a trabajar solamente con la masa del agua
la masa del sólido, la masa del calorímetro, 0, ¿no? La temperatura inicial del calorímetro, 0, ¿no? La temperatura inicial del agua, sí. La temperatura inicial del sólido, sí. La temperatura de equilibrio, sí. Y van a poder hallar el calor específico más fácil todavía, mucho más fácil, mucho más fácil, ¿ya? Mucho más sencillo. Van a hacerlo para 2 casos, pero ahora les voy a entregar a ustedes una tarea adicional para que pueda completarse de mejor manera, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir la guía para pasar al simulador. Por favor, si tienen alguna pregunta antes de que saque la guía. Correcto. Entonces voy a retirar la guía. Voy a retirar la guía y voy a sacar un simulador, obtener un simulador. Un momentito, por favor. Vamos a ver qué simulador aplicamos. Los dos son bien parecidos. No veo nada. A ver, ¿cuál sería conveniente? Ya. Vamos a utilizar este simulador. Déjenme ahora presentar mi pantalla. Y ustedes van a tratar de ajustarse al caso real con este simulador, ¿ya? Ajustense al caso real, pero van a tener una tarea previa que también la van a registrar, obviamente. Estamos en una situación, digamos, anómala, entonces no tenemos la posibilidad de estar en presencial, y hacer todo el criterio cuantitativo que nosotros solemos hacer en el laboratorio. No hacemos cosas complicadas, pero tampoco hacemos cosas muy simples. Tratamos de hacer una cosa intermedia y tratamos sobre todo de cuantificar, ¿no? Todas las prácticas las hemos hecho de tal manera que podamos cuantificar las prácticas. Hay aspectos cualitativos que justamente por eso están las conclusiones, ¿no? En las conclusiones ustedes pueden encontrar algunos resultados, pueden describir algunos resultados que ustedes puedan observar en la experiencia, ¿no? Pero básicamente lo importante es la parte cuantitativa, ¿no? Sacan un resultado en todas las experiencias cuantitativo y luego ese resultado lo pueden validar, ¿no? Lo pueden validar con un valor, ya como saben ustedes, referencial o teórico de tabla, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber si su resultado, pues, ha estado calculado de manera correcta, ¿no? Ha sido hecho con una metodología más o menos correcta, porque si encuentran ustedes 200% de error, pues algo está fallando, algo grave hay, ¿no? Si ustedes encuentran un 30% de discrepancia, bueno, han trabajado más o menos, tampoco está demasiado, ¿no? No estamos hablando de 200% de error, pero está más o menos. Pero si ustedes encuentran una discrepancia del 10%, 8%, está muy aceptable, ¿no? En las condiciones del laboratorio está muy aceptable. Y para la experiencia que ustedes pueden tener en el momento de medir, está aceptable. Ahora, por supuesto, si encontrarían algunos 2%, 3%, excelente, ¿no? Eso sería muy bueno, ¿no? Pero entonces con esa intención se hacen las guías de laboratorio. Entonces les voy a presentar este simulador. Un momento, por favor. Prender la ventana con este simulador. Compartir. Este simulador es gratuito. Usted lo puede encontrar en la red. Dígame, por favor, si lo están observando. Sí se ve. Correcto. Este es un simulador muy sencillo, pero aquí vamos a dar una tarea adicional ya, una tarea adicional. Aquí en este simulador, y adrede por eso lo he escogido, porque aquí cuando ustedes pueden copiar este enlace, si ustedes gusta pueden hacerlo, lo van a hacer ustedes, ¿ah? Lo van a hacer ustedes. Les voy a colocar el enlace a ver, un momentito, por favor. Ahí voy a ver si puedo colocarlo ya. En el chat, por favor, ahí voy a colocar el enlace. Es un simulador gratuito, no hay problema. Ahí está el simulador. Entonces, ustedes pueden observar aquí
Muestra A, muestra B, muestra C, muestra D, muestra E y muestra F. En realidad no dice qué sólido es. No dice qué sólido es. Entonces nosotros hoy día le vamos a poner todos los grupos, ya han asistido hoy día de los dos turnos, van a poder ponerle en su reporte de hoy día, porque ustedes ya me tienen que traer el reporte hasta las 6, ¿no? Hasta las 6 de la tarde me deben entregar el reporte correspondiente. Entonces, en ese reporte me tienen que identificar qué sólidos son estos. ¿Y cómo saber qué sólidos son estos? Por ejemplo, yo presiono acá, muestra A. Aquí me sale, no un cilindro, me sale una esfera. Y yo no sé qué esfera es aluminio, es cobre, es hierro, es oro, plata, no sé qué cosa es, ¿no? Pero sí podría saber si es que yo encuentro un calor específico determinado, ¿no? Calculo el calor específico según lo que nosotros acabamos de mencionar, hago el cálculo de calor específico y luego lo comparo con la tabla. Ahora lo comparo con la tabla para saber a qué elemento le corresponde, ¿correcto? No sé si me entiende, ¿no? Entonces yo tengo mi tabla al final de la guía. Por ejemplo, si en la guía dice, no sé, 0,9, 0,90, y mi resultado salió 0,91, o 0, si es mejor 0,90, entonces este sólido le corresponde a ese sólido que está en la tabla. Creo que hay un caso en el cual está cercano, creo, nada más, ¿no? Pero en ese caso ustedes pueden simplemente reconocer el simulador que no lo dice, en el simulador que no lo expresa, cuál es el sólido que ha colocado en cada una de estas, ¿no?, opciones, digamos. Acá hay otro sólido B, aquí hay otro sólido C, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Vamos a darle valores, ¿ya? Para su caso, para el grupo de 6 a 8, el grupo de 2 a 4, el grupo de 2 a 4, va a colocar, anoten por favor los siguientes datos, ¿ya? Los siguientes datos. Para el grupo de 2 a 4 va a trabajar con masa de sólido de 45 gramos. 45 gramos. Eso lo puede obtener con ¿no? Con este cursor, ¿no? Usted se coloca en este punto y se desplaza y aquí le sale el valor de la masa que está simulando, que va a ser simulada, ¿no? Va a ser simulada. Entonces les pido a ustedes 45 gramos. A una temperatura inicial, ¿no? Está a una temperatura inicial de 19 grados. 19 grados, ahí está, ¿no? 19 grados. ¿Ya? Y va a colocarle de agua en el calorímetro una masa de 100 gramos, 100 mililitros, 100 gramos, ¿ya? Y, cuando me refería a 19 gramos, disculpen, era la temperatura inicial del agua, 100 gramos, ¿ah? Entonces, cometí un error, ¿ya? La temperatura inicial del agua, 19 gramos. La temperatura inicial del metal, ¿no? Se supone que estoy calentando el metal, lo voy a llevar hasta 95 grados Celsius, ¿ya? Y en esas condiciones, yo voy a hallar el calor específico de cada uno de estos cuerpos, ¿ya? Cada uno de esos cuerpos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿ya? De cada uno de esos cuerpos. Ya, de 4 de los cuerpos nada más. Del A, B, C y D, ¿ya? A, B, C y D. A, B, C y D, ¿ya? Esos 4 cuerpos.
Y eso lo van a poder encontrar, esos calores específicos, clicando aquí nada más, ¿no? Este play, ustedes lo clican, ¿no? Miren, en este caso está la temperatura inicial del agua a 19 grados, ¿no? Aquí, el sólido está a 95 grados, la masa del agua es 100 gramos y la masa del metal es de 45 gramos. Clican aquí y el sistema empieza, ¿no? Baja el sólido que estaba a una temperatura de 95 grados, ¿no? Va a perder calor, el agua gana calor y acá este termómetro digital va a registrar su temperatura de equilibrio. Se está equilibrando en 22,02 grados Celsius, ¿ya? Y llegó al equilibrio térmico, ¿correcto? Con esos datos ustedes tienen que calcular el calor específico, pueden utilizar las tablitas si ustedes gustan, y de estos 4 elementos A, B, C, D, y encontrar en la tabla a qué sustancia, claro, a qué sólido, ¿no? A qué clase de metal le corresponde el valor que ustedes han encontrado. Y entonces ustedes pondrán una tablita final, agregarán, ustedes dirán, la muestra A le corresponde al cobre, ¿no? La muestra B le corresponde a, no sé, al plomo, ¿no? La muestra C le corresponde a tal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. Y si ustedes no encuentran el valor en una tabla, encuentren el valor más cercano simplemente, ¿no? Valor más cercano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para el turno de 4 a 6 van a trabajar con 60 gramos para el metal, con temperatura de 100 grados para el metal, la temperatura inicial, con agua de 150 gramos en el calorímetro y con una temperatura inicial del agua del calorímetro de 22 grados Celsius. ¿Correcto? El turno de 4 a 6. ¿Ya? 22. Y lo demás es igualito. ¿Ya? Igualito. Hay para las muestras A, B, C, D. Tienen que iniciar, obviamente reiniciar esto. Van a reiniciarlo. Siempre se inicia acá en 20 grados. Y van a seleccionar el cuerpo correspondiente. ¿Ah? El C, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y esto está simulando simplemente que el agua se va a homogeneizar aquí, ¿no? El equivalente al simulador, al agitador, ¿no? Para que no se concentre por la temperatura en un solo lado, ¿no? Todo esté en equilibrio, pero obviamente homogeneizado todo el ambiente, ¿no? Ya está, eso es el simulador. Desafortunadamente nos hubiese gustado que le incrementen pues el calor específico del propio calorímetro, ¿no? Pero no está hecho el simulador para eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? A ver, vamos a ya tienen ustedes el... Sí, Kevin. ¿Qué datos que he presentado? ¿A qué te refieres? Yo les dicté y he dictado datos de manera arbitraria, no los tengo registrados yo. Entonces, compartan entre ustedes. A ver, del grupo de 2 a 4, yo lo que se me ha ocurrido en ese momento no lo he apuntado, ¿no? Entonces, a ver, del grupo de 2 a 4, a ver, uno de los integrantes, cualquiera que sea, díctenme qué datos les di para la masa del metal. Algún alumno del grupo, algún estudiante del grupo de 2 a 4, por favor. Se supone que ustedes están apuntando todo lo que les he dicho. Les dije, apunten por favor los valores. Masa del sólido, 45 gramos. Muy bien. Temperatura inicial del sólido. A ver, un momento, por favor, voy a pasar al chat.
¿Ya? Masa del sólido 45 gramos, muy bien, alguien apuntó, por favor. Temperatura inicial del metal, 95. 95. Masa del agua, 100 gramos. Muy bien. Temperatura inicial del agua, 19 grados Celsius. Eso fue del primer grupo, ¿no es cierto? Para los sólidos A, B, C y D. Para el segundo grupo, para el grupo de 4 a 6, ¿no? Para el metal, 20 gramos. ¿Está bien? Para el metal, ¿cuánto fue para el metal? Un estudiante del segundo grupo, por favor, manifiéstese qué valores les dicté. Masa del sólido, 60 gramos, muy bien. Temperatura inicial del sólido, 100 grados Celsius, excelente. Masa del agua, 150 gramos. Y temperatura inicial del agua, 22 grados Celsius. Ahí tienen los valores. ¿Ya? Tienen los valores. Por favor, siempre les he recomendado un bloc al lado, un lapicero, todo lo que yo expreso, que sea relevante, importante, anótenlo, por favor, anótenlo. ¿Ya? Listo, entonces ya tienen ustedes, les he dejado en el chat el enlace, tienen ustedes a mano su simulador, es un simulador gratuito, no hay ningún problema, y pueden ustedes por grupo ir trabajando y ir haciendo el cálculo respectivo, utilizando todos los aspectos teóricos, todo el marco teórico que nosotros hemos visto en teoría. Yo voy a estar presente acá hasta las 6. Tienen plazo hasta las 6 máximo para presentar su reporte, por favor. ¿Ya? Todos los dos turnos. Inicien, por favor, entonces. Y si tienen alguna pregunta, me interrumpen simplemente y la hacen. ¿Ya? Voy a colocar la tarea en el Classroom, por favor. Un momento. Y empiecen ustedes a trabajar.